sermón del día de hoy lo he titulado Perfeccionando la Santidad. Para eso yo les voy a invitar a que busquen en el libro en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos a tomar como texto referencial este versículo, pero al mismo tiempo los voy a llevar a que leamos la página anterior de la misma carta, donde está el capítulo 6, los últimos versículos, pero vamos a leer este primero. Dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ok? De una vez, ya que están allí en la Biblia, váyanse a la página anterior, donde dice somos templo de Dios. Y vayamos al versículo 14. Dice de la siguiente manera, esto creo que cuando eran muchachos seguro lo escucharon, lo llegaron a escuchar antes de casarse, seguro. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Seguro nuestros pastores o sus pastores les recordaban eso cuando estaban a punto de ennoviarse, ¿cierto? Y me gusta la muchacha del salón. Ajá, pero acuérdate lo que dice 2 Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual. Es clásico este pasaje, ¿cierto? Y sigue diciendo, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El pasaje que sigue es el que leímos anteriormente, que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. ¿Alguna vez, hermano, has sentido el llamado a vivir una vida más santa? El tema es que no sabemos por dónde arrancar, ¿verdad? A veces, o todos los que hemos conocido al Señor de alguna manera, somos llamados a vivir una vida más santa y sentimos en el interior ese deseo, esa fuerza interna que nos dice, tengo que vivir en santidad para el Señor. Sí, lo han sentido en algún momento, ¿verdad? El problema es que a veces como que nos trabamos, como decimos, pero ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Y no es fácil arrancar, es un poco difícil. En este pasaje Pablo nos muestra que la santidad no es algo opcional. Es un proceso continuo, además, nos lo muestra. Es un proceso en el cual nosotros estamos como escalando, como en una escalerita donde vamos alcanzando metas, llevando paso a paso una vida en donde nos vamos deslastrando y nos vamos quitando todo el peso del pecado que nos asedia. Y cada día que pasa vamos avanzando. A menudo pareciera que nos sucede como aquel que sube la escalera un peldaño y baja dos. A menudo pasa. Pero a veces tenemos una racha buena y subimos. De repente, ¡pum!, bajamos uno solo y después subimos 3 más. Pero siempre es un proceso de avance y de avance. De hecho, la Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿cierto? Sino de los que avanzamos para la vida eterna. Por eso hoy yo quiero destacar 3 aspectos importantes de este pasaje que acabo de leer, que vendría siendo el pasaje de segunda de Corintios 7:1. Y el primer aspecto que quiero destacar es la motivación
¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a buscar la santidad? A perfeccionar la santidad. ¿Qué es lo que nos realmente mueve y nos apasiona? ¿Qué es lo que mueve tu corazón para que tú digas, quiero ser cada día más santo, quiero moverme en santidad? Y esa motivación no es más que las promesas de Dios. Por eso leímos el pasaje previo en el que nos dice, no unáis en yugo desigual. Me gusta como lo pone la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, no se asocien con personas distintas a ustedes. Porque de ahí abre un poquito más el espectro. Cuando nos dicen, no unáis en yugo desigual, pareciera que la iglesia circunscribió ese pasaje solamente a las relaciones de noviazgo y de pareja, ¿verdad? No te cases con alguien que no conoce al Señor. No te unas con alguien que todavía no ha recibido al Señor en su corazón. No se te ocurra ennoviarte con alguien que no ha dado su corazón a Cristo. Y eso está bien, eso es correcto. Pero hasta allí, como que muchas veces circunscribimos este pasaje, cuando en realidad es mucho más amplio. Lo que dice es, no te asocies con personas incrédulas. ¿Esto quiere decir que no nos vamos a juntar con los incrédulos? No. Esto lo que quiere decir es que no te asocies íntimamente con cuestiones o con personas incrédulas. ¿Por qué? Porque no hay comunión, hermano. No hay manera de que vos puedas establecer un enlace firme y permanente. Los que tienen negocio se podrán dar cuenta y podrán darme la razón. ¿Qué ha pasado cuando te has querido asociar con alguien que no es creyente? ¿Termina bien o termina mal? Ya lo saben. Y puede ser que la persona sea el más recto que ustedes hayan conocido. Pero si no conoce al Señor, tarde o temprano va a haber un choque. ¿Por qué? Porque los espíritus son distintos. El espíritu que vos tenés es un espíritu superior ¿en qué sentido? Un espíritu superior en cuanto a santidad, en cuanto a moralidad, en cuanto a poder. Y mientras el otro no tenga Cristo, no van a poder ser compatibles. Siempre van a ser como el agua y el aceite, como el vinagre y el aceite. Siempre va a ser eso. Entonces, el Señor siempre nos llama a que no nos unamos en yugos desiguales. Y la promesa es muy linda. Él dice, mira, el Señor dice, yo quiero que tú te purifiques en este sentido. Cuando yo te digo que no te unas, es porque yo te quiero apartado a ti nada más. Apartado en este lugar acá, a ti nada más. De hecho, esa es la definición de santo. La definición de santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que quiere decir es esto, apartarse. ¿Ok? ¿Apartarse de qué? Apartarse del pecado, apartarse de muchas cosas, de todo lo que nos hace ofender a Dios. Kadosh, Agio, las palabras que ustedes busquen en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, ambas van a significar lo mismo, apartarse. Y cuando el Señor nos dice, yo te quiero apartado, o sea, no te quiero unido ni asociado íntimamente con la incredulidad, ni con el diablo, ni con Belial, ni con este tipo de cosas que no van conforme al Señor. Él dice, es porque yo tengo algo para ti, porque yo quiero caminar en medio de ti, quiero ser tu padre, quiero que tú seas mi pueblo, tú eres un templo de Dios, tú eres santo, tú eres apartado y por eso yo quiero que tú estés apartado siempre para mí. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Allí está el apóstol evocando Levíticos capítulo 26, versículo 12. Dios nos recibe como hijos. Dice también la Biblia, haré con ellos pacto de paz, un pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 37. Dios se compromete con nosotros en una relación de paternidad amorosa. Y Él nos pide que nosotros vivamos apartados para Él. Que no nos asociemos. Así que, primera
primera exhortación en esta mañana. ¿Cuál es nuestra motivación para que nosotros perfeccionemos nuestra santidad? Sus promesas. ¿Y por qué? Porque Él prometió que iba a caminar entre nosotros y que nosotros seríamos su pueblo, Él sería nuestro Padre. Y qué cosa más maravillosa, ¿verdad? El tema es que Él nos pide que nos apartemos. Hermano, si es necesario cortar con relaciones que nos están alejando de este mandamiento, tienes que tomar cartas en el asunto. Por ahí capaz no es un noviazgo, por ahí capaz no es una relación amorosa, pero por ahí capaz es una sociedad que no está acorde al mandato bíblico. Pero es que ya tengo mi palabra dada, pero la palabra del Señor está por encima de todo esto. Y a veces hay que tomar decisiones bastante radicales para estar en concordia con lo que dice la palabra del Señor. Y algo que tenemos que entender algo, la santidad no nace de la gracia y no del legalismo. No nace del legalismo. O sea, lo que quiere decir esto es que vos haces esto, pero no lo vas a, si tú lo haces, no quiere decir que Dios te va a amar más. No, hazlo porque ya Dios te ama. ¿Se entiende? Si tú tomas cualquier decisión en función de tu santidad, hazlo, es porque Dios ya ha hecho lo más grande por ti. Y no es como para querer agradarle a Dios. Nada, ojo, yo se lo he repetido a ustedes y lo seguiré repitiendo. Nada de lo que tú y yo hagamos va a hacer que Dios nos ame más o nos ame menos. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor al Señor, porque Él ya nos amó. ¿O es que no es lo que dice la Biblia? ¿Le amamos por qué? Porque Él nos amó primero. Y todas las decisiones que nosotros tomamos las hacemos porque estamos agradecidos y motivados por todo ese cúmulo de promesas que vienen detrás de nosotros. Seré tu pueblo, serás mi pueblo, estaré en medio de ustedes, caminaré con ustedes. Ustedes serán mi templo. El hecho de decir que nosotros seremos el templo, el tabernáculo de Dios, implica de que Dios está habitando permanentemente en nosotros. Está allí dentro. Él no se va a ir. Y como Él está dentro de ti, es por eso que Él te dice, yo no voy a permitir que tú estés asociado íntimamente con el incrédulo, con el diablo, con Belial, con las cosas de las tinieblas. ¿Estás viviendo motivado por las promesas de Dios o por miedo al castigo? Porque este es el problema. Cuando creemos que nosotros hacemos actividades para agradarle más a Dios, nos motiva el legalismo. Nos está moviendo es nuestro fariseísmo interno que hemos recibido como un lastre de muchos años de malentender las Escrituras. Pero cuando entendemos que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a cambiar el amor de Dios por nosotros, entonces nos motiva el amor y la gracia del Señor. Amén, hermanos. Spurgeon decía algo que me gusta mucho. Decía, supongo que mientras más nos acerquemos al cielo, más conscientes seremos de nuestras imperfecciones. Mientras obtengamos más luz, iremos descubriendo más nuestras tinieblas. Lo que es tenido apenas como pecado por algunos hombres será una grave deshonra para una conciencia sensible. No es que seamos más pecadores mientras maduramos, sino que tenemos una sensibilidad más fina del pecado y vemos que eso, a lo que le guiñábamos el ojo en nuestros días de ignorancia, es un pecado. ¿Qué quiere decir esto? A medida que nos vamos perfeccionando en santidad, nuestra situación personal es como que es más insatisfactoria y como que nos sentimos menos contentos con nosotros mismos. Qué loco, ¿no? Porque hoy en día el evangelio que se predica en las iglesias es
que te sientas feliz. Ven a la iglesia para que te sientas feliz, pleno contigo mismo, que sepas que eres un campeón, que eres un vencedor y todas estas cosas. Y te venden todo este evangelio y la gente se va, sí, llena de ánimo, así como que el ego inflado, inflamado. Pero ¿qué pasó con Isaías? Y eso lo vimos la semana pasada. Cuando estuvo delante de la presencia del Señor, fue donde él realmente se dio cuenta quién era él. Y es lo que quiero llegar a que entendamos, hermano. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Isaías vio la santidad del Señor y al conocer al Señor tal cual es, él se dio cuenta quién era él tal cual es. ¿Vos querés saber quién eres tú tal cual es? ¿Cuál eres? ¿O cuál soy yo? Bueno, acerquémonos al Señor. Pongámonos cara a cara con el Señor. Y esta es la razón por la cual se hace tanto énfasis. Busquemos a Dios. Santifiquémonos. Oremos. Leamos la palabra. Isaías se dio cuenta y dijo, ay de mí porque estoy deshecho. Ay de mí porque me desintegré. Ay de mí porque soy muerto. Él se dio cuenta de eso. ¿Cómo se dio cuenta de quién era él realmente? Al estar en la presencia del Señor. Y nosotros, a medida que nos acercamos más a Dios, es como que nos sentimos más insatisfechos con nosotros mismos. Nos sentimos cada día más pecadores, pero no es porque realmente estamos incorporando más pecado, es porque simplemente nos estamos dando cuenta que cualquier pecado que hagamos es una grave ofensa ante la santidad del Señor. Entonces, Spurgeon decía, a lo que antes le guiábamos el ojo, ahora nos parece que es pecado, y la razón es porque hemos estado madurando nuestra santidad delante de Dios. Así que si te sientes mal con tu pecado, con tu pecaminosidad, 20 puntos y te felicito. Bueno, 20 puntos en Venezuela, aquí es 10 puntos. Te felicito. Te felicito ¿por qué? Porque te estás acercando al Señor, porque estás conociendo más al Señor y porque estás viendo realmente quién eres tú. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di la semana pasada del sol? Cuando nos acercamos al sol, lo más seguro que lo primero que se vaya a destruir es nuestra ropa, ¿cierto? Y lo más seguro es que cuando nos miremos y estemos frente al sol, nos vamos a ver como Adán y Eva cuando estuvieron ante la presencia del Señor. Se tuvieron que esconder, se veían desnudos. ¿Querés conocerte bien? ¿Querés entender bien quién eres? Acércate al Señor. No trates de buscarlo en libros de autoayuda, no trates de buscarlo en prédicas que te motiven y que te exalten tu ego. No. Búscalo realmente en la presencia de Dios. Allí vas a saber quién eres, cuál es tu debilidad, cuál es tu miseria, cuál es tu necesidad del Señor. Allí vas a poder encontrarte y definir quién eres tú. Segundo aspecto de este pasaje es un llamado claro. Hay un llamado claro en este pasaje y el llamado es a limpiarnos de toda contaminación. Ojo, esta palabra contaminación, molusmos o molusmos, se escribe, es medio raro. Se usa una sola vez en las Escrituras. En el Nuevo Testamento una sola vez se escribe esa palabra y lo interesante, se lo estoy dando como un dato curioso, es que el apóstol une dos aspectos o los dos aspectos de nuestra vida, de la dicotomía nuestra. Dice, la contaminación, límpiense de la contaminación de la carne y del espíritu. Límpiense de esa contaminación que tiene la carne y el espíritu. Nuestra dicotomía es lo que somos realmente. Somos carne y somos espíritu. Y ambas cosas pueden ser contaminadas. Ambas cosas pueden llegar a ensuciarse. Y el apóstol dice, quiero que se limpien de las dos cosas. Y yo quiero ser enfático acá, ser breve y rápido con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz paso por encimita y digo,
límpiense de la carne y del espíritu, no les queda claro, pero yo sí les voy a hacer una lista bien detallada para que no quede como que una duda en lo que realmente son las contaminaciones, tanto de la carne como del espíritu. Por ejemplo, la contaminación de la carne se refiere a esas cosas que se ven, a esas cosas que son visibles. Ese tipo de pecados externos que todo el mundo lo ve. Por ejemplo, una persona que está contaminada en la carne es una persona, por ejemplo, que es un hombre mujeriego. Todo el mundo sabe que es mujeriego, sabe que anda por la calle, anda mirando mujeres, anda dándole piropos a las mujeres o tiene otra mujer. Uy, qué contaminado que anda ese tipo, ¿verdad? Externo totalmente. Pero hay cosas que son contaminaciones internas que no se ven. Y el apóstol les dice, ojo con esa. Piensen en lo que decía el sabio, decía, cazadme las zorras pequeñas que me dañan toda la vida. Porque hacían los vallados y las zorras no podían pasar porque estaban las piedras, pero había unos agujeritos chiquititos donde las zorritas pequeñas sí podían excavar y entrar. Esas eran las dañinas. Las zorras grandes no pasaba nada, pero las pequeñitas eran las dañinas. Entonces le decía, cásenme las pequeñas, porque esas son las que me dañan todo. ¿Y quiénes son esas zorras pequeñas? Son esas contaminaciones espirituales, invisibles, internas, secretas, oscuras, que nosotros o a nosotros nos daría vergüenza incluso mencionarlas delante de un público. Contaminaciones de la carne se refieren a los pecados visibles y externos que afectan nuestro cuerpo físico y nuestro testimonio público. Ejemplo, inmoralidad sexual, embriaguez o consumo de sustancias adictivas, la glotonería, violencia y agresividad. Qué vergüenza, ¿verdad? El evangélico es aquel que le da los golpes a su mujer. Sale del culto los domingos con la Biblia debajo del brazo y cuando llega a la casa se escuchan los sartenes de un lado para el otro. Mentiras y engaños. Yo a ese no le creo ni el Padre Nuestro de rodillas. Lenguaje obsceno, ya lo hablamos la semana pasada. La pereza, la falta de diligencia. Es terrible. Liberémonos de esa contaminación. La codicia, la avaricia, el robo, el fraude. Liberémonos. Despojémonos de ese tipo de contaminación. ¿Qué contaminaciones son esas? Contaminaciones de la carne. Todo el mundo grita o se va a dar cuenta cuando vos camines, porque tu contaminación carnal se va a dar cuenta. O sea, se va a expresar a viva voz. Pero después está, la idolatría también es un tipo de contaminación de la carne. Pero después está también la contaminación espiritual, que es una de las más delicadas, diría yo. Son esos pecados internos, como les estaba diciendo, son sutiles. Se relacionan con actividades o con actitudes internas, pensamientos, estados de corazón que contaminan nuestra relación con Dios. Y vuelvo y le repito, lo voy a decir rápidamente, pero para que no nos quede ninguna duda. ¿Qué son las contaminaciones del espíritu? El orgullo y la arrogancia. La envidia y los celos, el odio y el rencor, la amargura y la falta de perdón, la hipocresía. Yo nunca he visto tanta hipocresía hasta que llegué acá a Argentina y me di cuenta, puede ser que no sea solamente algo de Argentina, pero sos un capo, sos un crack. Oh, no sabes lo grande que sos. Y cuando se da la vuelta, chácata. Es muy de acá, muy de nosotros los latinos, para no
no alabarlos solamente a ustedes. Me gusta más el estilo alemán. El que dice, ya está, sí es así, no, pero este no tiene sentimientos, no, prefiero ese. Y he aprendido por experiencia y por amargura de que aquel que me alaba mucho es el primero que me tira la piedra cuando doy la espalda. Y es bueno de que usted aprenda eso también, de que el lisonjero es una persona que está motivada por el pecado. Está motivada simplemente por la egolatría, por el pecado, por la carnalidad. Duda y la falta de fe. Eso no se ve. Cuando usted es incrédulo, prácticamente no se ve. Pero cuán terrible es este pecado cuando somos incrédulos. Pensamientos impuros. ¿Quién ve los pensamientos? Por favor, solamente el Señor. Pero yo no sé qué estás pensando vos, ni qué estoy pensando, y vos no sabes qué estoy pensando yo. La autojustificación. La desobediencia a Dios. Es algo que no se ve. Muchas veces no se ve, pero tenés una desobediencia, diré mi abuela, entripada. Eres un desobediente entripado o un rebelde entripado. Es algo como que lo tienes reprimido. La falta de amor hacia los otros, hacia los demás. Voy a parar acá en esto último porque puedo seguir y yo creo que ya entendiste lo que quiero decir, ¿verdad? Deslastrémonos, limpiémonos de la contaminación, de toda contaminación de la carne y del espíritu. Sarcos, kai, neumatos, carne y espíritu. Limpiémonos de eso, limpiémonos de todo eso que nos está afectando nuestra relación de santidad o esa purificación o esa perfección de la santidad. Adam Clarke, un clérigo metodista del siglo XVIII, decía lo siguiente: ¿cómo pueden esperar que Dios purifique sus corazones quienes están continuamente complaciendo sus ojos, orejas y manos con todo aquello que está prohibido? ¿Qué es lo que tienen la intención de incrementar y traer en acción todas las inclinaciones inicuas del alma? Lo vuelvo a leer porque lo leí mal. ¿Qué es lo que tienen la intención? Quieren incrementar todas las inclinaciones inicuas del alma. Terrible. Cuando leí esto está en el comentario de Adam Clarke de la Biblia. Cuando leí esto dije, wow, qué terrible cómo hablaba este hombre. Pero realmente es así. ¿Cómo pretendes estar bien delante del Señor con todo este tipo de cosas? Y dándole comida a tu carne, en vez de mortificar tu carne, en vez de mortificar tu pecado. Mientras más mortificamos nuestro pecado, más nos vamos acercando al Señor. Imaginemos a un crucificado, y esto lo decía John Owen en su libro La mortificación del pecado. Es como un crucificado. Cuando recién lo ponen, el dolor y la cosa hacen que el crucificado comience a moverse y a patalear y a tratar de sacarse de ahí, de salirse de ahí. A medida que se va desangrando, él va perdiendo la fuerza. El pecado es ese crucificado que está allí. Y tú tienes que dejar que ese pecado esté allí crucificado y que se desangre. Y que se desangre hasta que él vaya perdiendo la fuerza y que vaya quedando sin movimiento. Es la única manera en que nosotros vamos a tener éxito frente al pecado, mortificando a ese mal que nos está asediando. Amén, hermanos. Por último, y termino con esto, es un proceso continuo. Es un proceso, como ya lo decía al principio, de darle, perfeccionando la santidad. Y esto se tiene que hacer en el temor del Señor. La santidad no la podemos perfeccionar
en nuestra fuerza. No la podemos perfeccionar por nosotros mismos. La santidad es un proceso y no es un punto de inflexión, ni es un evento instantáneo, no es algo que sucede un antes y un después, no. Llega un punto en que tú conoces al Señor, la salvación sí es un punto. Venías perdido, conociste al Señor y en ese punto fuiste salvo. Pero de ahí en más, lo que sigue es un proceso ascendente de santificación. Y allí estamos. La palabra perfeccionando implica crecimiento, madurez. Por eso la Biblia dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este proceso requiere disciplina espiritual, requiere oración, estudio de la palabra, comunión con otros creyentes, medios que Dios puso de gracia para que nosotros podamos ir alcanzando cada día esos pasitos allí, ir alcanzando esas metas. Oración, lectura, búsqueda del Señor, comunión con los hermanos. A la cebra del Serengeti que se aísla es la primera que se la van a comer los leones. La cebra que está en medio de la manada no es presa fácil. Y me molesta mucho cuando los cristianos, cuando están pasando por momentos difíciles, se esconden, apagan el celular, no responden llamadas. No quiero hablar con nadie. Me escondo. Como el avestruz meto la cabeza en la tierra. Me molesta mucho esto porque es lo que el diablo precisamente quiere, aislarte, llevarte a un costadito, al límite. Te quiere llevar allá. Allí te devora. Te desayuna, te almuerza y te cena facilito. Necesitamos aprovechar los medios que el Señor nos dio. La lectura de la palabra, la oración, la comunión entre los hermanos. Han escuchado a John MacArthur, ¿verdad? Un predicador americano. Él dice acerca de esto, dice, la santidad es el reflejo visible de una vida verdaderamente transformada por Dios. No es opcional. Es la evidencia de que le pertenecemos. Vos le pertenecés, eres santo. No hay otra. No hay de otra, hermano. Y Él te va a santificar muy a pesar de ti. Y gracias a Dios por eso. Te va a santificar muy a pesar de ti. Pero está la figura de la oveja perniquebrada. ¿La han escuchado? La oveja que es muy saltarina y que no hace caso. Y que cada tanto se salta del redil. ¿Y qué hace el pastor? Para que ya no siga haciendo eso, le parte una pierna. Le quiebra una pierna. Uy, qué malo es ese pastor. No, es que el pastor sabe que si se salta, la puede agarrar el lobo y la mata. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que vos tienes un fin único que no es opcional, la santidad, y el Señor lo va a lograr en ti, quieras tú o a pesar de ti. Y Él va a tener que hacer lo necesario para santificarte. Y si tiene que quebrarte la pata, te la va a quebrar. Es por eso que vemos personas que al final de sus días, en una cama, terminan diciendo, sí, Señor, acá estoy. O hay otros que tienen que pasar un accidente para poder caer en cuenta de lo que tienen que hacer. Pero nosotros esperemos que no seamos de eso, sino que caminemos en esta vía como corresponde. En segundo lugar de este punto, el temor de Dios es el motor que mueve esta santidad. Es nuestro motor. No es el miedo, hermano. Es la reverencia y el respeto que tenemos y ese profundo amor que tenemos por nuestro Señor. Perfeccionar la santidad es conseguir que toda la mente de Cristo sea introducida en nuestra alma. Este es el gran objeto de la búsqueda de un cristiano genuino. Y los medios para lograrlo son estos dos. Escuchen esto. Resistir y evitar el pecado en todas sus formas atractivas y seductoras. Y número 2, poner el temor de Dios ante nuestros ojos para que temamos su desagrado y aborrezcamos todo lo que pueda excitarlo. Termino con esto porque Charles Spurgeon decía, si no eres santo nunca podrás estar con Dios.
La santidad no es la manera de ser salvo, pero es el camino del salvo. O sea, tú no eres salvo porque seas santo, pero si eres salvo, ese va a ser tu camino. Para allá vas. Es inevitable. Así que concluyo con esto, hermano. Las promesas de Dios deben ser nuestra motivación. Debemos limpiar nuestra vida de toda contaminación, tanto de la carne como del espíritu. Y en tercer lugar, la santidad es un proceso de perfeccionamiento que cada día tenemos que ir llevando, pero en el temor del Señor. Martín Lutero decía lo siguiente: la fe sola justifica. ¿Se acuerdan de la sola fide? El justo por la fe vivirá, y la fe sola justifica. Pero la fe que justifica nunca está sola, siempre viene acompañada de santidad. Así que, hermanos, el llamado es este: deslastrémonos, perfeccionemos la santidad, quitando la contaminación de nuestra carne y de nuestro espíritu. Qué desafío de esta semana, ¿cierto? Qué desafío el que el Señor nos está dando. Y cada quien sabe con qué está luchando en su vida. Cada quien sabe con qué está peleando y qué es lo que más le dificulta. No está solo. En primer lugar, hay todo un pueblo en el mundo entero que está luchando contra el pecado igual que tú. Puede ser que no sea el mismo pecado, pero está luchando con el pecado. Y en segundo lugar, y más importante, es que esta lucha se gana con la ayuda del Señor, y el Señor está con nosotros. Pongámonos de pie en esta mañana.